sabe hacer su trabajo, aunque ya estando en la Procuraduría General de la República empezamos a ver detenciones de procuradores, pero a la fecha ni una sola sentencia, por lo menos en el periodo que él estuvo, pocas sentencias y digamos que la posibilidad de que fuera alguien externo al PRI, y por eso yo creo que vinieron los ataques constantemente contra él en los últimos meses, fue el gran factor para que no fuera él el fiscal, aunque yo creo que la posibilidad de que él sea fiscal es muy grande, es decir, ¿todavía sigue? Renuncia como procurador, pero no quita la aspiración para ser el próximo fiscal. Y el presidente Enrique Peña Nieto decía, bueno, después de las elecciones, después del 2018, vamos a volver a tocar este tema. Para ese entonces, Raúl Cervantes está más que vivo. Bueno, pues ¿cómo delinear este personaje, don Alfonso? Yo creo que Raúl Cervantes es un personaje con una trayectoria de litigio muy eficaz, y quienes lo apoyan para ser procurador en su momento y quienes lo apoyaban para ser fiscal general de la República subrayaban esa condición de gran abogado, de gran penalista. Okay. Y me parece que eso es importante, pero resulta secundario cuando estamos hablando de una institución como PGR o cuando estamos hablando de una Fiscalía General de la República. Ahí habría cuando menos dos elementos que me parecen están ausentes en el caso de Raúl Cervantes. El primero es la autonomía y el segundo es la ética. En el caso de la autonomía, ¿cómo puede ser un fiscal general de la República que va a tener el monopolio de la investigación de los delitos que se cometan y se le encarga a alguien que fue director jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, sí, que defendió el caso Monex, que tiene una trayectoria de defensa absolutamente partidista? Entonces me parece que ha sido un error muy importante del presidente Peña el llevarlo primero a la Procuraduría, tratar de impulsarlo a la Fiscalía, porque como han señalado tantas instituciones de la sociedad civil, no puede garantizar la mínima independencia que es necesario en ese órgano. Y el otro tema es el tema de la ética. Me parece que un botón de muestra, como el hecho de tener un Ferrari de más de 3 millones de pesos, pero además de dar un domicilio ficticio en Cuernavaca para no pagar la tenencia en la Ciudad de México. Sí, te mide la estatura, ¿no? Así es. Te mide la estatura de un personaje, lo desnuda el nivel que lo grave es nunca aceptar un error, ¿no? Salió una respuesta por parte de la Procuraduría diciendo, hoy me enteré de esto, hoy por la mañana cuando leí el periódico, yo no sabía ni tenía la idea de qué había sucedido. Bueno, pues habla también de la estatura de la respuesta. ¿Cómo se fragua Omar Sánchez de Tagle? Bueno, primero más bien, vámonos al tema de los archivos pendientes. Él en la última, con la Junta de Coordinación Política dice, voy a dejar el archivo Odebrecht, ahí está, no nos lo enseña y nadie sabe en qué va, pero dice, ¿ya lo concluí? Ya lo concluí, o sea, ahí está, y cuando pues pregunten al subsecretario yo me voy, ahí está. Otro tema, por supuesto, ¿qué ha hecho con los gobernadores? Lo decías bien, con Javier Duarte, con el propio Roberto Borge, con César Duarte, con Guillermo Padres, cómo van estas investigaciones y varios expedientes más pendientes. El espionaje de Pegasus, tienes todos los pendientes que heredó. Hay una parte que primero, él hereda muchos casos, el de los 43, Nochixtlán. De los cuales de Ayotzinapa se queda, ahora sí que simplemente flota, ¿no? Flota, no hay en este año de octubre de 2016 a octubre de 2017 ninguna relevancia o ninguna revelación importante en el tema, ¿verdad? Alarga los plazos, solamente alarga los plazos y, digamos, no se les da ninguna promesa a los familiares, pero tampoco hay ningún avance en la investigación, nada que te permita decir si va a avanzar este caso o ya se va a cerrar. Esto en cuanto a los normalistas, heredó Nochixtlán, Tlayacapa. Y bueno, vienen todos los casos que hereda, como el de uno de los más importantes, el de Javier Duarte. Y aquí me parece una de las partes en donde vemos que la autonomía, que justamente no tenía, es donde queda mucho más visible. ¿Por qué? La Auditoría Superior de la Federación le da 53 expedientes que le dice, hay indicios de que hay 53 casos contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que se deben investigar. Se los da a la Auditoría Superior de la Federación y los 53 se van al archivo. Dice que la PGR no puede analizar esto que ya le estaba dando una autoridad como la Auditoría Superior de la Federación.
Meses después, él dice, bueno, estamos investigando por qué se fueron al archivo. Y lo mismo pasa, lo que nos ha acostumbrado, por lo menos la administración de Cervantes, es a decirnos una orden de aprehensión, con eso se cierra el caso. Y lo mismo está pasando con Odebrecht. Dice que se concluyó el caso, ayer sale el nuevo encargado de despacho, Elías Beltrán, y dice, bueno, ya se acabó, pero no se ha judicializado. Bueno, si no se ha judicializado, el tema no se ha terminado. La labor del Ministerio Público Federal concluye hasta que se obtiene una sentencia y ahí puede decir entonces la Procuraduría General de la República, ya concluimos este asunto. Pero entonces, ¿cómo van a llegar con un juez y, digamos, van a solicitar órdenes de aprehensión contra todos los funcionarios del caso Odebrecht y de repente les van a decir, bueno, en el nuevo sistema de justicia penal tienes que investigar, ¿cuánto vas a querer investigar? ¿3 meses o 6? Bueno, dame 6 meses. ¿No que ya concluiste las investigaciones? Pues hay esta parte que todavía queda muy pendiente y muchos casos los dejó, digamos que en el tintero, solamente con el pleno de la investigación. El caso de Pegasus, no hay ni un solo resultado, sino, por no decir el de Javier Valdés, del caso de los periodistas. Tiene razón, sí es cierto. No se avanzó absolutamente nada. Y la gran pregunta, maestro Zárate, es sin duda, en un país como México, con tantos archivos, con tanto que sucede diario, casos de corrupción, casos de violencia, etcétera, en este momento estamos en un vacío, ¿verdad?, de función, tal vez de la figura más importante, pues sí, de procuración de justicia en este país, que no se ve que se vaya a acelerar la Fiscalía General. Lo decía bien, la intención, que después reculó el presidente diciendo, no, yo nunca dije que hasta 2018, yo dije que podía ser un escenario. Pero vaya, la primera intención fue, pues tirémoslo hasta 2018. ¿Cómo se queda un país como México en este momento? Yo creo que vale la pena mencionar que la Procuraduría General de la República es un resabio de las instituciones del México autoritario. Okay. Entonces, a lo largo de tantísimas décadas de preeminencia del Partido Revolucionario Institucional, la Procuraduría cumplió un papel de un órgano de sanción o de castigo a los disidentes, a los opositores, incluso dentro del propio régimen. Y quizá es importante recordar que también en ese trayecto se acostumbraba que cada 6 años hubiera un Cordero Pascual, un personaje significativo que pagaba por los pecados de todos los demás. Eugenio Méndez Ocurro, el ingeniero Díaz Serrano, Raúl Salinas de Gortari. Es decir, la Procuraduría era un instrumento que servía exclusivamente... Era el arranque del sexenio, ¿no? Sí. Así es. Entonces, en ese momento, el Cordero Pascual y todos tranquilos. Y esa institución permanece. Y el otro problema gravísimo es el tema de la impunidad. Se dice, por ejemplo, que de cada 100 denuncias que se presentan, solo 3 terminan en una sentencia condenatoria. Y alguien dice, esto es aberrante, estamos hablando de un 97% de impunidad. No, el tema es mucho más grave. Estamos hablando de un 97% de las denuncias que se presentan. Sí, pero ya hay estudios que demuestran que hay un enorme número de ciudadanos que no acudimos a denunciar porque sabemos que es una simulación, que no tiene ningún sentido. Entonces, si tuviéramos las cifras reales, el nivel de impunidad sería verdaderamente monstruoso. ¿Cómo hablar de un Estado de Derecho? Y frente a esto, los reclamos de los sectores más conscientes de la sociedad que quieren un sistema nacional anticorrupción en donde una pieza clave es la Fiscalía General de la República. Y lo que encontramos es las enormes resistencias de la clase gobernante para ir concretando el Sistema Nacional Anticorrupción. Y desde luego, como lo señala Omar, el riesgo es que o bien sea el propio Raúl Cervantes o alguien más de ese perfil, es decir, poco autónomo, poco independiente, con una trayectoria moralmente cuestionable. Por ahí salía el nombre incluso en estos días salió el nombre de Miguel Ángel Mancera. O sea, Miguel Ángel Mancera. Ayer tuve la oportunidad de hablar con él, de entrevistarlo por la mañana en radio, y le preguntaba, le decía, las aspiraciones, es muy cantada las aspiraciones, pero por ahí está el run de que podríamos tener un cambalache, un cambalache de la Fiscalía General. Y decía él, no, bueno, pues en donde yo sirva al pueblo, ya sabes cómo son las respuestas. Ahora, lo preocupante es que nos estamos, todos nos estamos preocupando por quién va a ser el fiscal, pero no hemos visto que todavía falta hacer una reforma bien hecha al artículo 102, a todo lo que sería la Fiscalía para darle justamente esta autonomía, para que el Ministerio Público pueda operar sin esta parte política. Es decir,